complejo. Siempre con mi esposa a veces hablamos y decimos, si se levantara fulano, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, como que no podrían aceptar y entender lo que se está viendo y viviendo y lo que está sucediendo en la sociedad. La falta de empatía, la maldad, el odio, los resentimientos, las muertes, se matan por una herencia, que no una herencia multimillonaria, sino por una propiedad o por algo que dejó, y en definitiva no la recibe ni uno y otro, porque el que lo mata no recibe, el que muere, mejor dicho, no la recibe, y el que mata va preso. En definitiva, pero es como esa ambición desmedida. Y en esta mañana estaremos hablando un poco de que Dios quiere que seamos generosos. Esa palabra generosidad es una palabra muy amplia, muy compleja, porque no habla la generosidad solamente de dinero. La generosidad es lo que Dios anhela, porque Dios es un Dios generoso. Pero la sociedad, el entorno, y a veces por las propias leyes, ¿verdad?, del Viejo Testamento, el pueblo de Israel cometía errores porque tomaba la propia palabra como para autojustificarse, y todos conocemos los fariseos, los religiosos, los amadores de la ley, que Jesús les dijo sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? Yo hace mucho entendí por qué pintaban los cementerios de blanco, para cambiar su aspecto y su apariencia, como diciendo, no es algo tan malo, pero en realidad lo que hay adentro es nauseabundo cuando usted entra a un cementerio. Y así decía Jesús que eran los religiosos, aparentaban tener pureza, aparentaban tener limpieza, aparentaban tener santidad, perfección y tantas cosas, ser generosos, porque ellos se jactaban de que ofrendaban y daban y hacían procesiones. Fíjense, dice que iban golpeando el címbalo, como una cortejo, una caravana, pero no fúnebre, ¿no? Y dando alimento a los pobres, y hacían toda una manifestación para que todo el mundo los viera. Algo parecido a lo que hacen hoy, ¿no? Mucha gente, yo hago esto y yo hago lo otro, y doy esto y doy lo otro. Dice la Biblia que lo que hagamos no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, o al revés, como diciendo, no le interesa. Si vas a hacer algo para publicarlo, sacar fotos, para hacer que la gente piense que eso está bien y que sos bueno, eso no es un rasgo de Dios. Lo divino es diferente y es otra cosa. Y vamos a leer unos versículos en el Evangelio de San Lucas, que Jesús fue muy crítico de todo esto. Habla del amor hacia los enemigos y la regla de oro. Lo mismo está en el Sermón del Monte. Y lo primero que quiero decir es que parece contradictorio cuando leemos la ley de Moisés, pero eran leyes establecidas allí generalmente en Éxodo, en Levítico, leyes, para todo había ley. Y yo analizaba y decía estos días mirando, algunas hasta están en nuestra Constitución, o sea, si realmente son importantes y valederas, ¿no? La Reina Valera dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Antes de leerla, Dios habla hoy, denle un aplauso al Señor. La Dios habla hoy, dice, pero a ustedes que me escuchan les digo,
amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra, y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes como los demás, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Amén. Jesús estaba citando allí una de las leyes donde no solamente habla de ojo por ojo, diente por diente, dice quemadura por quemadura, pie por pie, mano por mano, muerte por muerte. Bueno, hay una lista muy larga de cosas como diciendo, bueno, si la otra persona me agrede, yo tengo que tomar de alguna forma revancha. Por eso el ojo por ojo, el diente por diente. Hablando de ojo y diente, era muy normal, y esa ley estaba directamente relacionada con la esclavitud. Un amo que le estropeaba una vista a un esclavo tenía que darle la libertad. O sea, si lo golpeaba y perdía una vista, era libre. Lo mismo ocurría si lo golpeaba y perdía un diente. El esclavo tenía que ser libre, ya no podía ser más esclavo. Después lo demás, de acuerdo a cada situación, había precios, había costos, había. Ahora, ¿por qué Jesús trae a colación esto? Tenemos que entender en el contexto de la palabra. Número uno, los judíos todos conocían la ley, pero no la conocían por leerla, la conocían porque la oían, porque alguien se las transmitía, sus padres a los hijos y a los hijos a los hijos, ¿se acuerdan? El mandato, ¿verdad? Pero esa ley, ojo por ojo y diente por diente, muchas veces se aplica, desgraciadamente, porque aún hay gente que dice, pero Dios dijo tal cosa, no estaba relacionada a una, ¿cómo vamos a decir? Una defensa personal, no era algo que la persona me hacía y yo hacía, iba a ir a los sacerdotes, a los que oficiaban, ¿verdad?, de jueces en esa situación, y allí ellos dictaminaban, como es el día de hoy, ¿verdad? Pero desgraciadamente hoy se está viviendo, parece, en esos tiempos, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste algo, te tengo que hacer algo. Me sacaste algo, te tengo que sacar algo. Entonces, Jesús, en algún pasaje allí específico enseñando, dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ¿qué pasaba? Los fariseos y los maestros de la ley enseñaban esto literalmente. O sea, ojo por ojo y diente por diente. No era que iban a ser juzgados o que iban a demandar a fulano, a sultano por lo que le había hecho. No intervenían las autoridades. Y ese boca a boca de muchos años se fue transformando en tradiciones, como pasa con nuestra familia, nuestros padres, nuestros antepasados. ¿Y por qué haces esto? Mi madre toda la vida lo hizo, y mi abuela se lo enseñó, y el tatarabuelo, y así todo. Y a veces nadie sabe ni por qué hace lo que hace. Pero es una tradición que se hacía, ¿o no? Y en este contexto Jesús estaba hablando a sus discípulos, allí en Mateo, en la parte del Sermón del Monte, precisamente de la importancia de perdonar y de amar, pero ser generosos. O sea, en el sentido, si usted analiza, dice, si alguien te pide, acá dice la camisa, dale la capa. O sea, o al revés, ¿no? Ahí va. Claro, lo otro dice, si alguien te pide la camisa, dale la capa, y acá dice, si alguien te pide la camisa, dale la capa, o algo así. Bueno, ¿por qué? Porque lo que está afuera es lo que primero sale. Por eso se ubicó, ¿verdad? Yo me saqué una campera, usted me dice, pastor, ¿me regala su camisa? Me tengo que sacar la campera, el buzo, la camisa, para regalársela. No me la pida, ¿eh? Bueno, porque se la tengo que dar, ese es el problema. Y sí, hay que hacer honor a la palabra. Pero yo
también le puedo pedir a usted algo, así que mejor no pida, porque si pide, muy bien. Entonces Jesús estaba diciendo, más allá de que la ley sí hay que cumplirla, sí fue dada por Dios, ahora en la gracia hay mayor responsabilidad. O sea, a veces decimos, estamos en la gracia, abolimos la ley. No, Cristo no la abolió. Ya no tenemos que estar sujetos a la ley. No, ya no tengo que hacer esto, hacer lo otro, porque hay cosas que eran para el pueblo judío. Hay cosas que es cierto, hoy no estamos en esclavitud, hoy no tenemos un esclavo, por ejemplo. No es aplicable a nuestras vidas ciertas cosas, pero hay otras que sí, ¿verdad? Entonces, Cristo estaba diciendo que lo más importante y por sobre la ley misma estaba el amor. Y que si lográbamos que el amor pudiera manifestarse en nuestras vidas, prácticamente la ley se cumplía sola. Y saben, hermanos, lo que pretendía el Señor era que al guardar la ley por el amor de Cristo, por el amor de Dios, demostráramos también confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si usted toma en sus manos la justicia, el juicio, si usted se inunda y se llena de rencor o resentimiento o de odio contra su enemigo, contra una persona, ¿cómo va a proceder? Humanamente, mal, ¿verdad? Hay mecanismos. Un vecino le hace un problema, lo insulta, lo agravia, le pega. Usted puede ir a la justicia, más allá que actúe bien o mal, pero hay organismos para arreglar o mediar esa situación. Pero el pueblo de Israel se había encarnado tanto en la ley que ya vivían de esa forma y se había convertido en un interés personal. Algo muy similar a lo que está pasando en muchos lugares y en nuestro país hace tiempo con los famosos derechos de las personas. Usted tiene derechos. Y sí, tenemos derechos. Pero también tenemos que cumplir, porque para exigir un derecho tenemos que ser responsables. Y nuestros derechos, como dice, terminan cuando comienzan los de la otra persona. Y nos cuesta aceptar eso. Entonces, para poder ser lo que Dios quiere que seamos, estamos hablando en este año de llegar a la meta, estamos hablando en este año, hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de madurez, hemos hablado de ya no ser los mismos, hemos hablado de ser personas diferentes, hemos hablado de tener actitudes diferentes, hemos hablado de llevar los rasgos o tener la mente o los pensamientos de Cristo, y así puedo nombrar muchas prédicas que se han dado en este año. Ahora, hay que llegar a la meta, hay que dar en el blanco, hay que efectivizarla en nuestras vidas. Así como llevamos los rasgos de nuestros padres y ustedes lo supieron definir, y muchísimos que no hablaron y muchísimos más que llevan que tampoco lo dijeron, digo, en la vida espiritual, en la iglesia, como siervos, siervas, hijos, hijas de Dios, debemos de llevar rasgos espirituales, debemos de llevar actitudes que demuestren a otras personas que estamos por encima, que hemos crecido, que hemos madurado, que tenemos la capacidad no natural, sino que nos ha dado el Espíritu Santo, que tenemos, como decía Jorge, la paciencia, que tenemos, como decía la pastora Ana, tenemos la paz para poder mediar en situaciones difíciles y no nos altere. Porque la paciencia tiene que ver con eso también, no alterar un estado emocional o un estado natural de la persona, esté en cualquier situación. Que Dios nos ayude, hermano. Necesitamos en este tiempo, más que nunca, que esos rasgos de Cristo puedan aparecer en nosotros, que no es otra cosa que la manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Es Dios en nuestras vidas, pero ¿cuándo dejamos que Dios actúe? ¿Cuándo le permitimos al Espíritu Santo que hable? ¿Cuándo le permitimos al Espíritu Santo que piense o actúe o haga por nosotros? Muy pocos minutos, muy pocas veces.
en muy pocos instantes. La mayoría de las veces reaccionamos de forma natural. Y Jesús estaba diciendo eso a los fariseos. Ustedes conocen la ley, ustedes saben lo que no tienen que hacer y sin embargo lo han tomado personal, lo han tomado para sí. Están ejecutando la ley de mala forma, están exhibiendo sus derechos, se están mostrando ante los demás, están pretendiendo que los demás los aplauden, donde la Biblia dice, y yo les he dicho que los van a perseguir por mi causa. Ayúdanos, Dios. Ese evangelio que Cristo presenta y que Cristo llamó a sus discípulos es un evangelio complejo, es un evangelio casi imposible, o es imposible humanamente de poder llevarlo a cabo, pero es efectivo y sin duda es hacia donde tenemos que ir, hacia una perfección. No podemos, como decíamos a principio de año, tener 30 años en la iglesia y seguir con las mismas mañas, las mismas malas costumbres, los mismos malos pensamientos, la misma mala forma de proceder, la misma mala forma de juzgar a los demás, de criticar. Tenemos que tener una mirada hacia adentro y decir, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a bendecir a quienes me maldicen. Qué difícil, ¿no? Ayúdame, Señor, a bendecir a los que me odian, a orar por los que me insultan. ¿Se agrada cuando lo insultan? Ora por ese hombre, esa mujer que le agravió, le insultó. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y esto parece, yo siempre digo, bueno, es una, es dos. Como diciendo, pega bien, porque la tercera, dos aguanto, la tercera te doy. No, esa es justicia propia. Eso no dice la ley. Es como, vamos a mirar una placa, parecido a lo que Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Cuando Jesús hablaba, dice, Pedro se preguntaba si bastaría con perdonar 7 veces, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Como diciendo, yo hago caso, pero ¿cuántas veces? Y el Señor le dijo, quizás necesitaría 70 veces 7, algún matemático ya hizo la cuenta, 490, no. Jesús le hizo como diciendo, siempre. Y si no, hágalo diariamente, los 490, perdón, diariamente. En definitiva, es siempre. ¿No? Bueno. Dice, debemos estar dispuestos a perdonar sin medida. Y acá viene lo que yo subrayé en amarillo porque realmente creo que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La generosidad de corazón es la que nos hace semejantes a Dios. La generosidad de corazón es la que nos hace semejantes a Dios. Y hacemos un paréntesis. Dios fue generoso con usted y conmigo, con usted. ¿Es generoso? No sé, pastor. A mí la verdad, déjeme pensar. Si Dios no hubiera sido generoso, usted no estaría aquí en primer lugar. Si Dios no fuera sido generoso, no hubiera perdonado sus pecados. No le hubiera dado su Espíritu Santo. No sería usted una nueva criatura. No le hubiera dado tantas cosas. No le hubiera dado paz, felicidad, como han hablado, y muchas cosas más. Capacidades espirituales, no las tendría. Dios ha sido generoso. Y cuando hablamos de generosidad, es que se da sin pedir nada a cambio. Se brinda, se vuelca, ¿verdad? No hay interés creado de Dios para que usted pueda ser atraído. Dios no nos atrae, ¿verdad? Con confusión en nuestras mentes. Dios no nos llama y nos confunde como los mormones, los testigos de Jehová, que tanta vuelta dan hasta que alguno dice, me tenés cansado y voy a entrar de alguna forma. No, Dios es caballero y dice, ¿puedo entrar? ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas solucionar tu problema?
Señor, quédate ahí que yo lo arreglo y después cuando estamos destrozados, hechos pedazos, cuando nos hemos dado la cabeza contra la pared, cuando nos hemos caído, cuando nos hemos embarrado, cuando hemos hecho macanas, cuando hemos estado y estamos hechos pedazos como el hijo pródigo, venimos y decimos, ábreme, Señor, te necesito, ayúdame. Así somos, hermano. Por eso, quédese con todo lo que hemos hablado con esta parte. La generosidad de corazón es la que nos hace semejantes a Dios, desinteresados, personas generosas, generosidad de corazón. Y vuelvo a repetir, saque el dinero de su cabeza y la plata, generosidad, está dispuesto a dar de lo que Dios le ha dado. De gracia recibiste, dad de gracia. No tengo que hacer nada por obligación, no tengo que hacer nada por el que dirán, no tengo que hacer nada por esto, por aquello, tengo que ser agradecido, tengo que ser una persona generosa, agradecida con Dios y por lo que Él ha hecho conmigo, yo debo compartirlo y transmitirlo. Y luego la frase dice, y no la manera raquítica de considerar las cosas que tiene el legalismo. Y ahí estaba hablando de los fariseos, ahí estaba hablando de aquellos que se jactan de la ley. Ah, no, pero la Biblia dice la cosa y yo me sujeto a la palabra de Dios. ¿Cuándo? Claro, nos conviene, ¿no? Es más, la Biblia dice que no debemos llevar a juicio a un hermano. Ahora, aclaremos los tantos. Esto no significa que usted agache la cabeza siempre y diga, bueno, que me robe, que me mate, que hagan lo que quieran. No, hay una justicia. Lo que no tenemos que hacerlo personal. Hoy en día es muy común escuchar la frase ajuste de cuenta. Usted no tiene que ajustar cuentas con nadie. El que ajusta las cuentas es Dios. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice que si alguien se levanta contra su vida es como meter el dedo en la línea del ojo de Dios. Dios es el juez justo. Y cuando honramos a Dios y cuando somos generosos y cuando nos maldicen, nos agredan, nos roban, nos golpean, nos maltratan, nos insultan, nos menosprecian, no nos quieren y de alguna forma nos quieren sacar y correr y no les gusta estar con nosotros, usted tenga paz en su corazón porque usted está confiando que Dios se va a encargar de revertir la situación. Como dice el salmista, prepararás mesa delante de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. Denle otro aplauso al Señor. Caliente. Pero está frío ahora, pero bueno. Gracias, Marta. Para que nadie dude. No es grapa con miel. Semejantes a Dios, hermano. ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿Cuándo el mundo sabrá que usted y yo somos hijos de Dios? Por causa del amor. A mí me falta muchísimo amor. Alguno que he perdido y otro que nos cuesta recuperar. Porque dijera la pastora Ana, su dicho, uno de los tantos, estamos grandes, pastor. Y cuando uno se pone grande, se pone más duro, más rebelde, más mañoso, ¿qué más? Más terco, más desconfiado. Calculadores, ya analizamos la situación, ya como que no nos cocinamos en el primer hervor, como dice el dicho, ¿verdad? Ya empezamos a medir y a darle vuelta a las cosas, y será y no será. Porque eso es la sociedad y el mundo, y si le agregamos todo lo que los días nos informamos a través del informativo, lo que pasa y las horroridades que están pasando,
pasando, uno se va endureciendo. No permitamos eso, hermano. No permitamos. ¿Hay una segunda placa o una tercera? No sé si vimos ya. Dice, alguien, se ve poco, pero bueno, alguien ha dicho que es natural amar a los amigos y sobrenatural amar a los enemigos. Amar a los amigos es fácil y aún a veces no lo hacemos. Ciertamente la alta calidad de vida que exigen las normas del reino de Cristo es algo que requiere la ayuda del Espíritu Santo. Es indiscutible, ¿no? Le pongo un ejemplo bien claro. Hoy no sé si vemos, pero el sol sale. Y dice la Biblia, el sol sale para buenos y para malos. ¿O no? Y el sol lo creó Dios. Le pertenece a Dios, como toda la naturaleza. Ahora, saca el sol un mes. ¿Qué sucede con su vida? ¿Qué sucede con la vida? ¿Qué sucede con la vegetación? ¿Qué sucede con los animales? ¿Qué sucede? Saca el sol, se muere todo, hermano. Nos morimos. Si el sol, un astro creado por Dios, es tan poderoso para generar, crear y dar vida, imagínense lo que es Dios y puede hacer Dios. Y el Espíritu Santo actúa y hace todo lo que Dios le dice. Quiere decir que usted y yo sin Dios estamos perdidos, estamos muertos. Sin la presencia de Dios, sin su Espíritu Santo, morimos, hermanos. Que Dios nos ayude a entender. Además de todo esto, según Jesús, el cristianismo debe romper con las tradiciones. Y ahí viene, ¿verdad?, lo que decían. Al bendecir a quienes lo maldigan, hacerles el bien a quienes lo odien e incluso orar por quienes lo persigan. El Señor no enseñó esto con palabras solamente, sino también con su ejemplo. Su oración desde la cruz por aquellos que lo habían crucificado fue: Padre, perdónalos. Había que estar en ese lugar. Pero que Dios nos ayude. Aún algunos recordarán, porque a veces, como dije, cuando entramos en el contexto entendemos un poco más. Cualquier soldado romano, cualquier maestro de la ley podía pedirle también a cualquier persona que le llevara, ¿verdad?, una carga por una villa o le llevara algo. Cuando leía lo de Jesús me acordaba de Simón, ¿se acuerda? ¿Qué hizo un soldado? ¿Qué le dijo? Carga tú la cruz de Jesús. Y la llevó. ¿Sabe que hay unos hermanos que se llaman los hermanos de la segunda milla? Porque precisamente lo que dijo Jesús: si alguien te pide que lleves una carga, una milla, llévasela 2. Si alguien te pide que vayas hasta aquí, no, yo lo acompaño un poco más. No, pero ya es suficiente. No, pero generosidad es dar más de lo que nos piden, es dar más de nuestras capacidades. Ser generoso tiene que ver con algo divino. Y por último hay otra placa que dice, como enseñanza práctica: todo aquel que camina por la vida en intimidad con Dios refleja espontáneamente en sus obras y palabras la naturaleza de Dios. ¿Lo entendió? Se lo leo otra vez despacito. Todo aquel que camina por la vida en intimidad con Dios. Todo, ¿verdad? Yo no estoy mirando, así que no levante la mano. Todos caminamos en intimidad con Dios. Ese hombre, esa mujer, debe reflejar espontáneamente, no es nada porque digo, porque pongo un cartel, porque soy o no soy, espontáneamente sale solo, es natural. En sus obras y palabras refleja la naturaleza de Dios. Su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo va moldeando por medio de la palabra a la imagen amorosa, generosa y llena de bondad de Jesucristo, nuestro hermano mayor.
En la vida diaria, reflejar la naturaleza divina significa ser sal de la tierra y luz del mundo y ser esa ciudad puesta sobre una colina, refugio y faro para nuestro mundo cansado del pecado. ¿Se anima a dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios quiere lo mejor para usted. Y sabe, cuando leemos la palabra de esta forma y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entenderla, llegamos solo a una conclusión. Ayúdame, Señor. Anoche el Señor hablaba a mi corazón. En esta semana tengo una reunión importante o especial donde tengo que tomar unas determinaciones bastante importantes y estoy rodeado de algunas personas que, por llamarlos de alguna forma, son como aquellos animalitos que dijo Jesús, escorpiones, serpientes y algunas otras más. Como dijo Jesús, te pondré en medio de lobos. Y bueno, y yo ya, algunos que me conocen, ya había elaborado la proclama, ¿no? Y anoche el Señor me dice, enmudece, calla. Y me dio paz. Y me dio paz, hermano, realmente. Y eso significa confiar en el Señor, es también no luchar ni pelear con nuestras fuerzas. No querer cambiar, o como dice el dicho, querer tapar el sol con una mano. Hay cosas que no las podemos hacer. No sé si hay una placa final, no, es esta la última. Bueno, Jesús termina esos versículos, esa frase. En la Dios habla hoy está separado, la Reina Valera está junto y diciendo sean perfectos como yo soy perfecto. Y como decía hace un rato atrás, es muy difícil ser perfecto. Ser casi Dios o casi Cristo en la tierra o casi un ángel son solo palabras. Pero que Dios nos ayude y que eso no nos detenga y digamos, es tan difícil, es tan imposible, es inalcanzable. Pero pensemos en los beneficios que lleva, el por qué somos hijos de Dios, la misericordia que Dios ha tenido y que cada día nos acercamos más a la venida del Señor. Vio que Israel arde, ¿no? O sea, está todo revolucionado, el mundo, el país, los países, la guerra, cada vez se extiende más, cada vez más terremotos, más plaga, más peste. Usted dirá, pastor, hace 30 años que viene diciendo lo mismo, sí, pero cada vez se va agudizando más, cada vez se va estrechando más. Y recuerde, Israel es el reloj de Dios. Y la Biblia dice que en un día determinado las naciones se van a levantar contra Israel. Y si esto sigue y se va acrecentando, imagínense lo que va a pasar en el mundo entero. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Porque todo eso está escrito en la Biblia. Y dice, si aprendemos a discernir las señales de los tiempos y esto y lo otro, bueno, también tenemos que aprender a mirar de forma espiritual y saber que el tiempo es corto y que la venida del Señor se aproxima. Y hermano, ¿por qué andar cargado con una mochila de tantas cosas si Cristo vino para hacernos libres? Dejen esta mañana ante la cena, antes de participar, su mochila en los pies de Cristo. Deje su cansancio, su resentimiento, deje todo aquello que con razón o sin razón le han hecho o pueden hacer. No estamos en un mundo que nos va a aplaudir, nos va a aclamar solo por el hecho de ser hijos de Dios. Parece reiterativo esto, pero con mi esposa a veces nos preguntamos, ¿tendremos una marca en la cruz, algo en la frente, o no sé, porque la gente nos ve y parece que nos quiere matar? Uno se encuentra en situaciones y dice, ¿qué le hice a este hombre, a esta mujer?
o le tratan mal, o lo maltratan, o... ¿Qué pasó? Y lo que uno no ve es el mundo espiritual, hermano. Porque tiene el sello de Dios. Pero ahí está, los demonios y las tinieblas perciben el Espíritu de Dios. Somos luz. Y la luz ilumina y resplandece donde quieramos que vaya. Y el mundo está en tiniebla. Entonces imagínese, usted entra a cualquier lugar como luz, todos los que están allí en tiniebla, no las personas, sino lo que está dentro de las personas. ¡Cuidado! ¡Alerta! Se va a reír, pero lo voy a comparar porque anoche leía, siempre me encanta leer las historias de los animales, ¿no? O sea, de la orientación, cómo hacen. Entonces leía de las hormigas. Y entonces allí, de la naturaleza, ¿cuántos de nosotros hemos de niño pisado un hormiguero queriendo o sin querer de esas hormigas coloradas, ¿no? Nos hemos dado cuenta después cuando empezamos a... Y anoche leía, ¿no?, que los científicos habían descubierto que las hormigas tienen ciertos códigos, pero que largan de su organismo ciertos, segregan, ¿verdad? Ahí va, algo así, que avisan a las demás. Si está alguna herida, larga eso y las otras vienen a ayudar, pero las otras repiten y se hace todo como en segundos. Y agarran la herida, la llevan y ellas mismas la cuevan y la pueden curar. Pero otro grupo, cuando hay una alerta de peligro, dice que cuida a sus hijos o los lleva a otro lado. Y yo decía a mi esposa, ¿te das cuenta quién les dio tanta sabiduría a estos animalitos? Imagina, hermano, cuando usted entra a un lugar donde reina las tinieblas y usted es luz, los demonios, los espíritus y toda la maldad que existe, cuidado como las hormigas y se lanzan contra usted. Por eso dice que andamos en medio de serpientes y escorpiones. Y es cierto, hermano, y no estamos juzgando a las personas, sino lo que está dentro de las personas. Entonces yo no sé por qué no me quieren, yo no sé por qué no me tratan bien, yo no sé por qué. Y por causa de Cristo, dice, los van a vituperar, le van a perseguir, le van a maldecir y les van a hacer tantas cosas. Usted no trate de arreglar nada porque va a ser peor. Encárguese de orar y ponerlo a Dios. Señor, bendice porque no saben lo que hacen. Señor, eres tú mi juez, eres tú mi abogado, eres tú mi defensor. Eres tú quien abre las puertas cerradas. Eres tú quien me prospera y me das todo lo que necesito. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿en quién? En Dios. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y si Dios le habló como me habló a mí, cambie su actitud, cambie su forma de proceder. Ya no mire tanto hacia adentro y comience a mirar hacia afuera. Y recordemos que cada uno representamos al Dios de los cielos. Y yo siempre he dicho, y poco lo practico, soy honesto y sincero, pero deberíamos preguntarnos en cada situación que nos toca vivir, ¿qué haría Jesús en mi lugar?